Doctor Elmer, buenas tardes. Buenas Ya. tardes. ¿Qué tal, profesor Roca? ¿Cómo está? Buenas tardes. Parece que el profesor Santiani tiene un problema con su audio. Ah, ya. Eh, Profesor Elmer, quizás saliéndose e ingresando nuevamente pueda solucionarlo. Anita, buenas tardes con Hola, todos. ¿cómo está, José? ¿Qué tal? ¿Mi audio se escucha bien? Sí, el tuyo sí se escucha perfecto, fuerte y Ah, claro. ya, perfecto, perfecto. A ver, vamos a esperar al profesor Elmer nada más que solucione el problema. Aló, ahora sí me escuchan. Sí, buenas tardes, profesor Ya, Elmer, ¿qué tal? perfecto. Perfecto, listo. Muy Entonces buenas podemos tardes dar, con todos, disculpen. buenas tardes, podemos dar inicio. Entonces vamos a pedir al comité de investigación, por favor, que pueda iniciar la grabación. This meeting is being recorded. Adelante, presidente. Muchas gracias. A ver, muy buenas tardes. Eh, Señoras y señores, miembros del jurado, tesistas, familiares, estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a dar inicio del acto de sustentación de tesis para optar el título profesional de licenciada en Tecnología Médica en el área de radiología, para lo cual solicito al docente secretario y miembro del jurado se sirva a leer los dispositivos legales y documentación que oficializa este acto académico. Adelante, doctor José Carbonell, por favor, para que pueda dar lectura. Gracias, señora presidenta. Bien, teniendo en consideración el artículo 45 de la Ley Universitaria número 30220, el artículo 120 del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y visto el informe del asesor de tesis y habiéndose cumplido los artículos 32 al 40 del reglamento para la elaboración de tesis aprobada con resolución de decanato 2664-D-EP-2016, la dirección de la Escuela Profesional de Tecnología Médica designó el jurado examinador conformado por presidente Magíster Isna Liz Larico Pampamalco, miembro doctor José Antonio Carbonell Rías Plata, miembro doctor Elmer Edgardo Santiani Picán, asesor licenciado Walter Robin Roca Trejo, el cual se convierte ahora en jurado calificador de la tesis titulada Relación entre ecografía transvaginal y parto pretérmino en gestantes de las 22 a las 36,6 semanas en un hospital de Lima 2022. Presentada por la tesista, la señorita Ruth Elizabeth Cabero López, para dar cumplimiento a la sustentación de la tesis, de acuerdo al artículo 41 del reglamento para la elaboración de tesis, que señala que debe ser en acto público y que abarca tres momentos. Uno, la exposición con una duración de 20-30 minutos. Dos, la formulación de preguntas por parte de los miembros del jurado. Y tres, la calificación del presidente y los miembros del jurado. El asesor participa con voz, pero sin voz. Adelante, señora presidenta. Muchas gracias, doctor José Carbonell Arribas Plata. A continuación, damos inicio al primer momento de la sustentación, que es la defensa pública de la tesis. Señorita Bachiller, tiene usted 20 minutos para presentar su trabajo. Adelante, Ruth. Gracias, buenas tardes con todos. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Sí, claro.
¿Se puede observar? Se observa. Bien. Buenas tardes, miembros del jurado, Magíster Isna Larico, doctor José Carbonell, doctor Elmer Santiani, asesor, licenciado Walter Roca, Escuela Profesional de Tecnología Médica, amigo y público en general. Mi nombre es Ruth Elizabeth Cabero López y hoy me encuentro aquí para exponer y dar a conocer mi trabajo de investigación titulado Relación entre la ecografía transvaginal y el parto pretérmino en gestantes de las 22 hasta las 36,6 semanas de un hospital de Lima 2022, para poder optar el título de licenciada en Tecnología Médica, Radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como pueden observar, esta presentación fue estructurada considerando de tal manera los puntos más importantes de mi trabajo de investigación. Introducción. En relación con el planteamiento del problema, se identificó a la prematuridad como una problemática actual a nivel mundial y a nivel de nuestro país. A nivel mundial, es un gran problema de salud pública. Es así que, según la Organización Mundial de la Salud, cada año nacen alrededor de 15 millones de neonatos pretérminos, es decir, más de 1 en cada 10 nacimientos, concluyendo a que 1 millón de recién nacidos mueran cada año a causa de las complicaciones en el parto. La prematuridad se define como el nacimiento antes de las 37 semanas de gestación, siendo la principal causa de que un recién nacido enferme, desarrolle alguna discapacidad o llegue hasta perder la vida. Observamos una gráfica estadística en el Perú, donde niños y niñas nacidos vivos con edad gestacional inferior a las 37 semanas, en un periodo de 5 años, como pueden observar, del año 2018 hasta el año 2021, en el que fue realizada esta encuesta. Los nacimientos prematuros se produjeron en el 21,3% de los casos, siendo la mayor frecuencia en el área urbana, con un 23,9%, en comparación con el año 2018, con un 25,7%. Entonces podemos deducir que no hubo una disminución considerable de las cifras desde el año 2018 y el año 2021. Es por ello que la ultrasonografía cumple un rol muy importante. ¿Por qué? Porque es considerado como un gold estándar en la evaluación cervical. Es un método de diagnóstico no invasivo, no emite radiación ionizante y es un método de control. Objetivo. El objetivo general de este trabajo de investigación fue determinar la relación entre la ecografía transvaginal y el parto pretérmino en las gestantes de 22 a 36,6 semanas del Hospital de Lima del año 2022. Mis objetivos específicos fueron 4. Primero, identificar las características sociodemográficas de las gestantes que acudieron al servicio. Número 2, identificar las medidas de longitud cervical vía ecográfica. Número 3, identificar o determinar la incidencia de partos prematuros. Número 4, establecer la relación entre longitud cervical inferior a los 30 milímetros con el riesgo de parto prematuro. Justificación. Mi justificación teórica de esta investigación fue la correlación entre la ecografía transvaginal y el parto pretérmino, para luego contribuir con el avance del conocimiento científico en el campo de la ultrasonografía. Mi justificación práctica fue el apoyo al diagnóstico médico, con la necesidad de contar con una herramienta eficaz para la identificación de la población gestante en situación de riesgo, para poder obtener un control ecográfico fetal más exhaustivo. Metodológica fue determinar la cantidad de partos prematuros, luego comparar esas cifras con la medida cervical vía ecográfica utilizando un transductor intracavitario, para luego ser analizados con el programa SPSS versión 26 en este caso. Mi justificación social puede reducir las complicaciones asociadas al parto prematuro, proporcionando un mayor bienestar y calidad de vida a los recién nacidos. Tenemos antecedentes internacionales en los cuales me basé para realizar este trabajo de investigación. Fueron Cairo et al. En Cuba, en su tesis titulada
factores de riesgo y características de la cervicometría en pacientes con parto pretérmino. Concluyeron que el total de las pacientes presentaron parto prematuro, un 13% eran primíparas y un 16% eran multíparas o ya habían tenido partos anteriores, ¿no? Partos previos. Valle Alarcón, en Bolivia, en su tesis titulada Valoración de la cervicometría e índice de Bishop para diagnóstico de amenaza de parto pretérmino en el servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital de la Mujer. Concluyó resaltando la validez que tiene la cervicometría como factor predictivo para parto pretérmino. Entre los antecedentes de nuestro país, obtuve 3, Castro et al. O colaboradores, en su tesis titulada Cervicometría menor o igual a 30 milímetros como predictor del parto pretérmino en mujeres embarazadas peruanas, en donde se estableció que la cervicometría menor a 30 contaba pues que la amenaza de partos prematuros era una cifra considerable entre mujeres gestantes y la amenaza de parto prematuro, es decir, que había una relación. Prepiñán, en su tesis titulada Asociación entre la cervicometría y parto prematuro en gestantes atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Schoen Ferrari Amarilis, en Huánuco del año 2019. Concluyó que la cervicometría y el parto prematuro no estaban significativamente asociados. Luego Cárdenas, en su tesis titulada Cervicometría por ecografía transvaginal como predictor del parto pretérmino en gestantes con amenaza de parto pretérmino en el Hospital Minsa II en Tarapoto, lo cual concluyó que la cervicometría transvaginal es útil en la detección temprana y la mejora de los resultados perinatales. Bueno, con las bases teóricas podemos definir el cuello uterino. El cuello uterino es la porción fibromuscular inferior del útero que se proyecta dentro de la vagina y consta de 2 partes principales, que es el ectocervix y el endocervix, que es el canal endocervical, es decir, a mayor profundidad. Es por eso que podemos observar en esta ecografía a los calipers medidos mediante ecografía transvaginal desde el OSI hasta el OCE, que vendría a ser pues el canal endocervical interno hasta el canal endocervical externo, lo que me va a permitir medir o lo que es la longitud del cuello uterino como tal. Bueno, en la exploración ecográfica, la ecografía pues consiste en un factor predictivo para parto pretérmino, pudiendo detectar de esta manera los cambios de acortamiento cervical, pero de manera temprana. Entonces, los cambios cervicales que se dan en un trabajo de parto, ya sea normal o pretérmino, se inician siempre a nivel del OSI, haciendo así muy difícil la evaluación digital. Entonces, con el examen físico no se podría valorar el OSI, que es el orificio cervical interno, si es que el externo se encuentra cerrado. Diseño metodológico. Es de tipo analítico, nivel correlacional, enfoque cuantitativo. Mi diseño observacional, no experimental. La población fueron todas las pacientes gestantes con amenaza de parto pretérmino que se atendieron en el Hospital San Juan del Lurigancho en el periodo de enero a julio del 2022. Mi muestra fue por conveniencia y estuvo constituida por 195 gestantes. Criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta puede incluir a las gestantes desde las 22 semanas hasta las 36.6 con amenaza de parto pretérmino, con feto único y una fecha de última regla confiable. Criterios de exclusión fueron que las gestantes con alta probabilidad de aborto inducido a causa de ciertas enfermedades, las historias clínicas que estuvieron incompletas y la gestación múltiple, ¿no? Variables. Mi variable primera fue el parto pretérmino, definición conceptual, en la vía final común de una serie de procesos fisiopatológicos, lo que va a constituir en un síndrome. Dimensiones es la presencia, definición operacional, el parto prematuro es aquel que se produce entre las 22 hasta las 36,6 semanas después de la fecha de última regla. Tenemos a los indicadores, la edad gestacional inferior a las 28 semanas,
de 28 a 31 semanas, de 32 a 36 y mayor a 37 semanas. El tipo de variable fue cualitativo y el instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos. Mi segunda variable, que es la variable cervicometría transvaginal, definición conceptual, es un método para examinar el cuello uterino en las pacientes gestantes con el objetivo de establecer el riesgo de parto prematuro. Dimensiones. La longitud cervical. Definición operacional es la dimensión del canal endocervical en un corte sagital realizado por ultrasonido. El indicador fue una longitud cervical menor a 30 milímetros o mayor a 30 milímetros, ¿no? El tipo de variable fue cuantitativa y el instrumento utilizado también fue la ficha de recolección de datos. Diseño metodológico. En el diseño metodológico tenemos los instrumentos utilizados en este estudio. Fue una ficha de recolección de datos con las historias clínicas, con los datos personales de las pacientes, resultado de los informes ecográficos de las mismas, ¿no? Se puede observar mi ficha de recolección de datos que utilicé en este estudio, en la imagen. Bueno, el procedimiento y análisis de los datos. Punto número 1, se envió una solicitud a mesa de partes dirigida al Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital San Juan de Lurigancho. Y después de que se emitió la constancia de aprobación de dicho documento, se procedió recién a analizar y recopilar dicha información en la ficha de recolección de datos antes mencionada, para luego ser tabulados en Excel 2019 en este caso. Y finalmente, se realizó el procedimiento estadístico y se concluyó con las recomendaciones, ¿no? Y algunas conclusiones también en este estudio. Los resultados. En cuanto a las características sociodemográficas de una muestra de 195 gestantes, se obtuvieron resultados en relación a la edad, al estado civil y al nivel de educación, ¿no? Podemos observar que a nivel de la edad, el 63% de las gestantes se encontraban en el rango de edad de 20 hasta los 35 años, mientras que un 23% tenían 35 años a más, y tan solo el 14% de gestantes tenían una edad menor a 20 años. En relación con el estado civil, se puede observar que el 62% convivían con sus parejas, seguidas del 30% que eran solteras, ¿no? Y únicamente un 8% eran casadas. El nivel de educación. Se observó que el 67% de las gestantes había completado la educación secundaria, mientras que el 31% completó de manera satisfactoria el nivel primario. Y tan solo un 1% llegó a tener estudios universitarios, y el otro 1% sin estudios. Características obstétricas de una muestra de las 195 gestantes participantes del estudio. Se observa en cuanto a la paridad, es decir, al número de partos previos, ¿no? Ya sea multípara o primípara. Respecto al número de partos previos, se observa que en su mayoría, que es el 65.1% de las gestantes, eran multíparas, mientras que el 34.9% eran primíparas. Con respecto a la prematuridad, se observa que un 37%, es decir, 73 mujeres, experimentó un parto prematuro, mientras que un 63%, es decir, 122 mujeres, dieron a luz a una edad gestacional mayor a las 37 semanas. En cuanto a la edad gestacional, en semanas al momento del parto, se observa en la gráfica un 62.6% dieron a luz a una edad gestacional de 37 semanas a más. Un 34.4% dieron a luz a una edad gestacional de 32 a las 36 semanas, un 1% de 28 a 31 y un 2.1% menor a las 28 semanas. Observamos también la distribución de característicos de longitud cervical por ecografía en gestantes que tuvieron parto prematuro y las que no tuvieron. Como resultado, tenemos que las 33 gestantes que tuvieron parto pretérmino tuvieron una longitud cervical promedio de 27,1 milímetros y que solamente 122 gestantes no tuvieron parto prematuro, tuvieron una longitud cervical promedio
de 29.7 milímetros. Bueno, los resultados en cuanto a las pruebas estadísticas utilizadas en mi trabajo. Evaluación de la normalidad de la muestra. Es decir, para que una muestra sea de distribución atípica o una muestra de distribución típica, ¿no? Se utilizó en mi trabajo la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, en este caso para la variable cervicometría. Se observó que el nivel de significancia es menor a 0.05. Este resultado sugiere que los datos sí cumplen con los supuestos de normalidad. Por favor, si pueden apagar su micro. Mariana Mena, gracias. Entonces, si los datos siguen con una distribución normal, lo que va a conllevar a que se utilice una prueba paramétrica para poder analizar esta relación entre las variables. Entonces, la prueba paramétrica utilizada fue la de Pearson. Para el cálculo de estadística de la prueba, se utilizó la prueba de chi cuadrado, que es una prueba utilizada en la contrastación de las hipótesis. Entonces, obtenemos que el valor de significancia, es decir, el p-valor asociado a esta medida, resultó ser 0.00, siendo menor a la significancia estadística establecida, que es de 0.05, resultando entonces en el rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, se afirma que existe una relación directa y significativa entre la ecografía transvaginal y el parto pretérmino. Bueno, como antes mencioné, en este estudio se utilizó la prueba paramétrica de Pearson, utilizado en la correlación entre la ecografía o cervicometría transvaginal, ¿no?, y el parto prematuro, obteniendo los siguientes resultados. En relación con las dos variables, muestra una significancia estadística de P igual a 0.00 y un valor de R, el valor de R de coeficiente de Pearson, resultó ser 0.29. Entonces, concluimos que la cervicometría y el parto prematuro se asocian de manera significativa. Bueno, resultados en relación con el nivel de correlación que existe entre el parto prematuro y la cervicometría. Como se puede observar en la gráfica, tenemos a dos bloques, uno, cervicometría menor a 30 milímetros, y el otro, cervicometría mayor a 30. Primero, se observa que el 74,4%, es decir, 145 pacientes del total, presentó una longitud menor a 30. Además, que dentro de este grupo, el 34%, es decir, solamente 67 gestantes de color rosado, que se observa, experimentó un parto prematuro. Mientras que el 40%, 78 gestantes de color celeste, tuvo un parto normal. Por otro lado, el 25,6%, que son 50 gestantes, presentó una longitud mayor a 30 milímetros. En este subgrupo, 22,1%, que serían las 43 gestantes de color celeste, tuvo un parto a término, mientras que solo un 3,6%, que o sea, 7 gestantes, tuvo un parto pretérmino, ¿no?, que es de color rosado. En base a estos análisis estadísticos, se determinó que un punto de corte menor a 30 milímetros en la cervicometría cuenta con una sensibilidad, en mi trabajo, sensibilidad de 90%, una especificidad de 35%, un valor predictivo positivo de 46% y un valor predictivo negativo del 86%, como factor de riesgo para parto pretérmino, ¿no? En cuanto a las discusiones, en relación con el parto pretérmino y la cervicometría, se obtuvieron similitudes y también contrastes o divergencias, ¿no?, entre los autores. Por ejemplo, Castro et al. Tuvimos una similitud con este autor. ¿Por qué? Porque llegaron a establecer que la cervicometría menor o igual a 30 milímetros es un factor de riesgo para el parto pretérmino en mujeres que tenían amenaza para parto prematuro. También existe una similitud con Cárdenas, que encontró que la cervicometría transvaginal es útil para la detección temprana y la mejora de los resultados perinatales. Pero aquí sí hubo un contraste con la tesis de Prepignan, en donde encontró una asociación no significativa entre la cervicometría y el parto pretérmino
¿Por qué? Porque le salió un p-valor a 0.899 de significancia, ¿no? del Pearson. Discusiones, seguimos, en referencia a los valores predictivos de la prueba diagnóstica. También hubieron similitudes y también divergencias o contraste con otras tesis. Por ejemplo, con Ángeles et al. Tuvimos una similitud. ¿Por qué? Porque establecieron que la cervicometría tuvo una alta sensibilidad del 91%, ¿no? Parecía mi trabajo también, pero un 90%. Cárdenas, otra similitud, porque reportó una sensibilidad de 88.9%. Hubo un contraste con Valle Alarcón, en donde determinó que la cervicometría mostró una sensibilidad del 66%, ¿no? Que era pues inferior al de mi trabajo, que mostró una sensibilidad del 90%. Pero eso sí, una especificidad alta del 94%, en contraste con mi trabajo, porque yo encontré una especificidad del 35%. También hubo un contraste con Cárdenas, porque determinó que el parto pretérmino, que determinó que el valor predictivo positivo fue el 70%, y un valor predictivo negativo del 93,6%, ¿no? Que varía en mi trabajo, porque yo encontré un 46% y un 86%. Bueno, en cuanto a las conclusiones, llegué a conclusiones con 4 puntos. El primero, en relación con las características sociodemográficas, se obtuvo un gran porcentaje. Fue de 63,1% eran adultos jóvenes entre edades de 20 a 35 años. Además que la mayoría, que era un 62%, convivían con sus parejas y solo un 66,7% completó educación secundaria. Punto número 2, se identificó que el 74.4% presentaron una longitud del cuello uterino igual o menor a los 30 milímetros y el 25.6% restante midió más del 30 milímetros. Punto número 3, se encontró que el 37% de las gestantes o las pacientes llegaron a experimentar parto prematuro, mientras que un 62% logró dar a luz a una edad gestacional superior o igual a las 37 semanas. Como punto número 4, la prueba de correlación de Pearson reveló una relación altamente significativa entre mis dos variables, parto pretérmino y cervicometría. Entonces, se concluyó que las embarazadas con amenaza de parto pretérmino y cervicometría menor a los 30 tuvieron mayor frecuencia de prematuridad. Como recomendaciones, tenemos 2 puntos. Bueno, se sugiere a los médicos considerar la implementación de un algoritmo de manejo de la gestante con dinámica uterina, es decir, que tienen contracciones uterinas, ¿no?, dentro del Hospital San Juan de Lurigancho. Como punto número 2, se recomienda que se tome en cuenta la cervicometría transvaginal como un método de diagnóstico en caso de amenaza de parto prematuro. En cuanto a las limitaciones de mi presente trabajo, fue el tamaño muestral, que es sugerente a sesgos, y el acceso a las historias clínicas, ¿no? Por época de pandemia también tuve una pequeña limitación en esa parte. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ruth, por la presentación. Buena presentación. Ahora vamos a desarrollar el segundo momento de la sustentación de tesis, que concierne a la formulación de preguntas. ¿Ya? Para ello voy a ceder la palabra a los miembros del jurado y vamos a iniciar con el doctor Elmer Santiani para que pueda formular las preguntas que crea conveniente. Adelante, profesor Santiani. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Ya, perfecto. Sí. Bueno, felicitaciones, Ruth. Vamos a hacerte algunas preguntas, algunas dudas que tengo. ¿Por qué en cuanto a tu título, tú utilizas el término ecografía transvaginal, un término tan genérico que se utiliza también, por ejemplo, para el diagnóstico de ovarios poliquísticos, pólipos endometriales, quistes ováricos, embarazos del primer trimestre, y no utilizaste un término tan específico como la cervicometría,
que es a lo que se enfoca tu trabajo. ¿Por qué utilizaste tú un término tan genérico en el título? Bueno, muchas gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta, en primera instancia yo consideré el título porque leí en el libro Rumac sobre la ecografía transvaginal. Entonces, a relación de esa premisa, tuve la oportunidad de verificar a qué se debía, ¿no? A la cervicometría como tal de manera específica. Es ahí donde yo, en mis variables, sí utilicé el término cervicometría transvaginal, agregándolo y definiéndolo y también comparándolo con mi otra variable del parto prematuro, ¿no? Después de lo que tú has respondido, ¿cambiarías el título o persistirías con el título que como ecografía transvaginal? Yo creo que persistiría con el título, pero sí me gustaría dar mayor detalle en la optimización de variables, ¿no? Y ahí definir de manera más puntual a la cervicometría transvaginal como tal. Ya. Ok, en el hospital donde realizaste este trabajo de investigación, ¿a qué edad gestacional realizan la cervicometría? ¿A todas se la realiza de manera protocolar o no? No, no a todas las gestantes. Primero, basándome en el protocolo, ¿no?, que existe de abordaje, primero es un monitoreo basal para detectar si las pacientes tienen contracciones uterinas. Si las pacientes tienen contracciones o presentan contracciones uterinas, por ejemplo, 1 cada 10 minutos, es ahí donde hay una sospecha, ¿no? El médico tratante va con la historia clínica, revisa los factores asociados para amenaza de parto prematuro. Luego, si la paciente insiste con estas contracciones, ya el médico tratante visualiza mediante un tacto digital, ¿no?, para evaluar las condiciones cervicales y luego, ahí recién, se realiza la ecografía transvaginal, ¿no?, para determinar la longitud cervical y va a determinar, pues, ¿no?, si la paciente va a reposo o si se hospitaliza. Ok. Ahora, ¿cómo definirías tú a un parto antes de las 28 semanas? Se definiría, bueno, gracias por la pregunta, doctor. Se definiría como la prematuridad de manera extrema, o sea, prematuros extremos, menor a 28 semanas, porque hay clases, ¿no? Dependiendo a qué edad gestacional la gestante dio a luz. Desde el punto de vista clínico, ¿qué otras enfermedades están relacionadas con el parto pretérmino? Primero, bueno, también como estaba mencionando, el protocolo para realizar también es determinar la fibronectina, ¿no?, mediante laboratorio clínico. Entonces, para determinar, pues, si es que hay alguna infección. También en el caso de, por ejemplo, cuando ya la paciente llega a hospitalización, se le solicita una serie de exámenes, por ejemplo, el hemograma completo y el PCR. ¿Y el PCR para qué? Para determinar de repente el ADN o el ARN de diferentes patógenos asociados, por ejemplo, al amnios, ¿no? Y también se ha observado en infecciones infecciones urinarias y en infecciones vaginales, ¿no?, por ejemplo. Y otros factores asociados muy aparte, como por ejemplo el estrés, el, los tóxicos que están expuestos a los pacientes, una serie de cambios de hormonas, ¿no? Por ejemplo, las prostaglandinas y las hormonas que conllevan a que se genere este parto prematuro. Por ejemplo, también hay una clasificación, por ejemplo, de por qué se generan, o la etiología, ¿no? Por ejemplo, idiopáticos, secundarios y causas desconocidas o causas variadas. Ok. A nivel mundial, ¿cuál es el porcentaje de partos prematuros al año? Al año, 15 millones de neonatos nacen prematuros.
según la Ok. Organización Mundial de la Salud. Y aquí, bueno, porcentaje en Perú, ¿cuál es el porcentaje? En Perú estaba leyendo de que el porcentaje es de 8%, según el Ministerio de Salud del Perú. Ok. Muchísimas gracias. Eso sería Gracias, todo. doctor, por sus preguntas. Bien, muchas gracias, doctor Elmer Santiani. Ahora vamos a ceder la palabra al doctor José Carbonell Rivas Plata para que pueda formular las preguntas que crea conveniente también. Adelante, doctor José Carbonell. Gra- Gracias, presidenta. Eh, bueno, Ruth, buenas tardes ante todo. Tu estudio es un estudio correlacional, ¿verdad? Sí, así es, correlacional. Ya. Cuando tú has seguido el orden de tus conclusiones en tu exposición, veo que has presentado al último digamos, tu conclusión primordial. La has presentado más bien al final y no al principio. ¿Por qué, lo has hecho? Bueno, me basé respondiendo, bueno, gracias por la pregunta, doctor. Me basé respondiendo al orden que obtuve en cuanto a los objetivos que tenía, objetivos específicos, y los enumeré, punto número uno, punto número dos, y por eso me guié, ¿no? Por eso fue el orden. Pero en realidad el último es el más importante, ¿no? La relación entre las dos variables. Ya, claro, pues me llamó la atención. Sí. Bueno, solamente tengo una pregunta más. ¿Puedes mostrarme tu diapositiva de la correlación entre el parto pretérmino? Hay un resultado donde muestra la correlación de Pearson. Sí, Ya, no, hay un cuadrito más entre la cervicometría y el parto pretérmino. Ya me acordé. aquí. No, hay otro cuadrito más donde muestras. A ver, déjame ver lo que pasa que Bueno, casi creo que ve. solamente hablo de persona aquí, Ya, aquí está. Este es, no, el otro, el donde anterior, ok. muestras tu valor 20.29. Ya, está acá. Ya, Ujú. no, acá no está tu valor 0.29. Sí, ese R valor igual a 0,29 Ya, en a el ver, último cuadrito. en el último cuadro. Eh, Listo. Bien. De acuerdo a los grados de fuerza, eh, ¿cómo consideras tú eh, digamos, tu correlación que has hecho entre tus variables? Bueno, muchas gracias, doctor, por la consulta, la pregunta. Bueno, para explicar, ¿no? La prueba paramétrica de Pearson en relación al coeficiente, ¿no? Para que el valor R, es decir, el coeficiente de Pearson, sea realmente significativo o válido, tiene que ser menor el nivel de significancia primero, que es 0,05. Entonces, el R, como este trabajo resultó a ser a 0,29, lo que quiere decir es que dice que hay una correlación positiva, pero no tan fuerte, porque se está acercando al valor de 1. Mientras haya una cercanía mayor a 1, considera a una variable, pues una correlación, perdón, fuerte, ¿no? Pero en este caso, tiene una correlación no tan fuerte porque el valor se obtuvo a 0,29. Entonces, el R me da el sentido o el grado de correlación, ¿no? La fuerza de correlación. En este caso, sí hubo una correlación positiva, pero no tan fuerte. Pero eso sí, el nivel de significancia era de 0,05, menor a 0. Era, perdón, 0,00, o sea, menor a 0,05, pues evidenciando una alta correlación y significancia entre mis dos variables, ¿no? Ya, pero a lo que voy, hay grados de fuerza en la correlación. O sea, no se divide solamente entre fuerte y no muy fuerte. Hay diversos grados. En tu caso, ¿qué Ajá. tipo de grado se asocia según tus resultados? Bueno, yo estaba leyendo de que hay, por ejemplo, grados de +1,
0 y -1. +1 significa que hay una correlación positiva y fuerte. Cuando es 0, no existe una correlación. Cuando es menor a 1, es una correlación mucho menor o no hay correlación, perdón, no existe una correlación tampoco. Y en este caso R 0.29, eso quiere decir que la relación fue positiva, ¿no? Y es eso más que todo. Ya, ¿sabes qué es una relación de correlación, un grado de correlación nulo, débil, moderado, fuerte y muy fuerte? ¿Conoces esa clasificación? Mm. Sí, sí, porque esa correlación identifica si mis variables fueron, en este caso, una correlación bien fuerte. No fue una correlación fuerte en este caso. O sea, no fue tan fuerte, pero sí una correlación positiva. Ya, ¿cómo lo dirías en tus palabras? ¿Fue nula? ¿Fue débil? ¿Fue regular? ¿Fue muy fuerte? Fue débil. Fue débil. Sí, Ya. fue débil. La correlación entre las variables fue débil. A pesar que fue significativa, fue débil. Exacto. Ajá, Ya, pero sí fue significativo. fue Que eso es lo que significativo. yo quería, sí, que es lo que era mi meta, ¿no? Identificar ese objetivo. Ya, pero recuerda que tu objetivo, a pesar que dices que tú deseas una relación significativa, también tienes que ver lo que es el grado de fuerza, ¿no? Porque puede ser significativa, pero con una relación, digamos, un grado de fuerza muy débil, ¿no? Entonces eso no te va a implicar que en tus resultados tú puedas inferir, ¿no? Que la variable uno con la variable 2 en este caso la cervicometría con el parto pretérmino, tengan una relación fuerte de asociación, ¿no? En este caso, en tu caso que has investigado, tiene una relación débil. Ahora veo que tiene los resultados de otros autores y tienen también divergencia, ¿no? Incluso. Exactamente. En contraste, Entonces, por ejemplo, como Prepignan, ¿no? Una significancia de 0.89. Bueno, y mi claro, significancia aquí me resultó no es 0.05. significativo, exacto. Exacto, no fue significativo en este caso. Entonces, ahora me iba a quedar en esta pregunta, pero te voy a hacer una pregunta que se despega a partir de lo que estamos conversando ahorita y te digo, ¿por qué crees que existe esa divergencia? Porque tú nos has obtenido un grado de correlación débil, significativa, pero débil, y hay otros autores que tienen pues ahí una variantes en sus resultados. ¿A qué crees que se deba esto? Exacto. Bueno, en relación, por ejemplo, también al punto de corte, ¿no? Existe una diferencia en los resultados, así como también en los valores predictivos positivos, así como también en la sensibilidad, especificidad del trabajo, ¿no? Bueno, yo considero que estos valores obtenidos dentro o resultado de las estadísticas es porque pueden atribuirse a varias razones, entre las cuales está, por ejemplo, las diferencias en las características de la muestra tomada, ¿no? Los criterios de selección de estos pacientes gestantes también, además también de condiciones sociodemográficas. Y cada estudio tiene su propia población, ¿no? Y un contexto de investigación diferente, lo cual puede explicar estas discrepancias. Ya. Pregunta final. ¿Con qué grado de seguridad tú podrías inferir estos resultados en una población similar, teniendo consideración que tienes un grado de correlación débil con, bueno, con un grado de significancia, bueno, un buen grado de significativo, ¿no? Tú puedes inferir con seguridad en otra población que te va a salir similar o no. Yo Va a depender considero, de algo. ok, bueno, respondiendo a la pregunta, yo considero que va a depender, sí, de la muestra o la población que se tome en cuenta, ¿no? Por ejemplo, una población o una muestra mucho mayor, vamos a poder determinar, pues, con mayor seguridad o mayor precisión la prueba diagnóstica, ¿no? En este caso, cervicometría, pero
basándonos en todos los resultados y estadísticas, considero que la cervicometría sí existe pues una alta significancia como predictor de parto prematuro, ¿no? Esa sería mi conclusión final. Y se puede aplicar o replicar, por ejemplo, en este caso se utilizó o se realizó este estudio en el Hospital San Juan de Lurigancho. Y también por qué yo usé por qué consideré este hospital, es por la mayor cantidad de población, ya sea de Lima, ¿no? Que tiene nuestro país prácticamente. Ya, me dejas ahí con ciertas dudas, pero sí has respondido correctamente. Muy bien, señora presidenta, no más preguntas. Listo, muchas gracias, doctor José Carbonell. Bueno, Ruth, primero también, igual que los colegas, felicitarte, ¿no? Por la exposición que has presentado. Y bueno, para terminar, vamos a hacer un par de preguntas, yo creo, nada más. Yo tengo una duda. No soy experta en el tema, ¿no? En cuanto a ecografía, pero quiero saber por qué consideraste eh, en tu título 36.6 semanas. ¿Podrías explicarlo, por favor? Ah, ya, bueno, me basé en diferentes antecedentes autores que llegaron a la conclusión de que la medición más óptima en el trabajo, bueno, en el protocolo de amenaza de parto prematuro estaba relacionada con 22 semanas hasta las 36,6 semanas. Eso quiere decir 36 semanas más 6 días antes de llegar a las 37 semanas de gestación, que la Organización Mundial de la Salud considera o define como parto prematuro a menor a las 37 semanas de gestación. O sea, cualquier parto que se haya determinado o se haya realizado el parto antes de cumplir con las 37 semanas, ¿no? Ujú. Ah, ok, perfecto, y ahora sí lo entiendo, ya, porque como veo, mencionas después ya semanas exactas, ¿no? Y entonces la pregunta era por qué 36.6 semanas, ¿no? Y se Pero bueno, refiere a ya, los días. ya me acabas de Ok. explicar perfecto. Ahora, dime, para realizar la cervicometría, ¿no? ¿Qué consideraciones debes de tener, ¿no? Y que de repente estas puedan alterar, no sé, la medida, ¿no? Que se pueda obtener final. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Respondiéndola, antes la cervicometría se medía mediante vía transabdominal. Eso quiere decir que al paciente se le decía que tome agua, llene vejiga para recién hacer la cervicometría, pero evidenciaron que había mayor error. Entonces, los autores determinaron de que la cervicometría era la más óptima manera de medir la varianza, ¿no? de longitud a medida de que pasa el tiempo para que den a luz, se mide la longitud cervical para poder determinar, ¿no? Si es que hay una medida menor, considera de que sí, la paciente va a tener parto pretérmino. Si la medida es mayor a 30, la paciente posiblemente no tenga parto pretérmino. Se toman diferentes puntos, por ejemplo, a realizar la cervicometría. Primero, utilizando un transductor intracavitario, ¿no? Un ecógrafo, ¿no? En este caso, en el Hospital San Juan de Lurigancho se utilizó el ecógrafo Samsung HS60, ¿no? Luego, se utiliza un preservativo como medio de higiene y de bioseguridad. Lo otro también es la vejiga vacua o vacía, ¿no? Para poder tener una mayor resolución de la imagen. Luego, se realiza la medición tomando en consideración, ¿no? Como vimos en el dibujo, en la ecografía, los calipers, ¿no? Desde la medición, primero se mide desde el OSI hasta el OCE, que es el canal cervical externo. Y de esta manera se obtiene la cervicometría. Ok, Ruth, bueno, a ver, algo cortito nada más. Dime, los factores sociodemográficos que tú mencionaste, ¿de qué manera consideras, ¿no? que influyen, ¿no? Sobre todo las que, dos, ¿no? de ellas, que son el tener, ¿no? Pareja, ¿no? Y el haber culminado la educación secundaria, ¿de qué forma pueden afectar, ¿no? A que se ocurra estos partos pretérmino? O no sé, Bueno, o muchas gracias. Sí, muchas y gracias por la así. pregunta. Contigo. Bueno, se ha identificado que cuando no existe una educación óptima o un nivel alto de educación,
las pacientes no tienen ese conocimiento para poder de repente asistir de manera religiosa a sus controles prenatales, ¿no? Entonces, podemos identificar, ¿no? También con el nivel educativo. Por eso, uno también como una recomendación sería, sobre todo para el área, de implementar intervenciones educativas, promocionando estos hábitos de vida saludables y con un cuidado prenatal, pues, oportuno, ¿no? Que se puedan realizar y asistir religiosamente a sus controles prenatales. Porque he evidenciado de que hay pacientes que vienen a su primera ecografía a la semana 20 de gestación. Entonces, para determinar una semana, para determinar una edad gestacional, ¿no? Más específica, es en el primer trimestre de gestación. Ahí deben realizarse su ecografía para determinar una edad gestacional la más precisa posible, ¿no? Bien, Ruth. Y hay solamente yo lo último, dos datos que tú has obtenido como resultados, que son la sensibilidad y la especificidad. ¿Ya? Pero esos datos que has obtenido no figuran tampoco dentro de tus objetivos, ¿no? Bueno, considero que si los tienes, ¿no? Podrías de repente agregarlo a tus objetivos. Claro, ¿Cuál bueno. es la finalidad, ¿no? De que los hayas trabajado? Bueno, considerando el objetivo general, que es evidenciar, ¿no? Esa relación que existe entre la cervicometría y el parto prematuro, también está relacionado con la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo, ¿no? Bueno, por ejemplo, la sensibilidad es la probabilidad de que mi prueba, es decir, una cervicometría menor a 30 milímetros, identifique como enfermos o decir cómo va a resultar en prematuridad aquel que efectivamente sí fue prematuro, ¿no? Este es un ejemplo de sensibilidad. Ok, Ruth. Bueno, ahora sí, vamos, cuestiones de tiempo, disculpen, vamos a ceder la palabra al asesor, al profesor Roca, Walter Roca, ¿no? Para que pueda dirigirte algunas palabras. Profesor Roca. Buenas tardes. Saludar a la tesista Ruth por su buena exposición, ¿no? Y a esperar la derivación de los jurados. Y bueno, es un trabajo que ella estuvo arduamente ahí insistiendo en el Hospital San Juan de Urigancho porque tuvo algunos problemas por lo que era de la pandemia, ¿no? Pero de todas maneras se logró la meta. De todas maneras, felicito, Ruth, por tu buena exposición. Gracias. Bien, muchas gracias, profesor Walter Roca. Bueno, entonces, ya habiendo terminado este segundo momento, vamos a pasar al tercer momento de este acto, el cual es la deliberación del jurado para una posterior calificación. Vamos a pedir a todos los presentes nos puedan disculpar y los vamos a colocar en sala de espera. Para ello pedimos al comité de investigación, por favor, que proceda a hacerlo. The recording has stopped.